La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia de Dios sea con todos en el día precioso de hoy. Queridos televidentes, quiero agradecerles con todo el cariño, con todo el respeto que usted merece. Me es grato saludarlos y estar con ustedes en el día de hoy. La senda de Dios y la senda del hombre. Estos dos caminos, uno que conduce a la vida eterna y el otro que conduce a la destrucción, a la condenación, a la corrupción. Y esto es de eternidad a eternidad. El Cristo Santo de Dios, el Hijo, y que es Salvador nuestro, Hijo de Dios, pero Salvador nuestro, Redentor nuestro, nos dice las Santas Escrituras acerca de lo que el Señor dijo. En Mateo capítulo 7, verso 14. Mateo 7, verso 14. Porque estrecha es la puerta, angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este es el propósito de Dios, que el hombre entre por la puerta estrecha. Es estrecha porque el hombre no puede caminar con la maleta terrible de sus pecados. Pero al entrar por esa puerta también recibe el perdón de pecado si se humilla, si se arrepiente. Porque el plan de Dios es bautizarlo completamente con su gracia, con su amor y con su poder. Ahora bien, Dios envía sus profetas a darle la palabra clave y precisa. Esa palabra clave y precisa es que el hombre debe de humillarse ante Dios, debe de arrepentirse. En Mateo capítulo 3, verso 1 dice la Biblia: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 14. Pero en Mateo, que mencionaba 3, 1 y 2 y 3. Mateo capítulo 3, verso 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y esta es la palabra que este hombre predicaba: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es a quien ciertamente habló con toda certeza, diciendo: este es Jesús, el que puede perdonar, el que puede salvar. Juan Bautista presentaba a Jesús con todo el corazón, con todo esmero, que era el Salvador, el Eterno. Ahora, Juan el Bautista, que predicaba sobre el arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado, y ese mismo mensaje también el Señor dijo: id por todas partes y anunciad que el reino se ha acercado. Y el mismo Señor predicaba lo mismo. Según Mateo capítulo 3, verso 3, nos habla, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: para voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Esa era orden profetizada para Juan el Bautista, para que predicara la palabra a todos aquellos que estaban destinados para la vida eterna, para ser salvos. Este hombre, su mensaje en el río del Jordán era: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el propósito de Dios, que usted haga frutos dignos de arrepentimiento. Mas el hombre, en su disposición, en su deseo completamente necio,
decide hacer otra cosa terrible. Pero el plan de Dios es que el hombre se humille, que el hombre reconozca a Dios como el Dios que puede salvar, perdonar y limpiar. El apóstol, un hombre lleno de las gracias de Dios, me refiero a Pablo, en Romanos capítulo 10, según el verso 1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi súplica a Dios a favor de ellos es que sean salvos. Ese es el clamor de todo buen hijo de Dios, de todos los que predicamos la palabra de Dios, es que usted sea salvo. No estamos aquí con otro propósito. Estamos el 100% que usted sea salvo. Y nuestras oraciones diarias por usted y por todos los pueblos, tribus, lenguas y nación es que los hombres sean salvos. Es decir, todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra sean alcanzados por la mano poderosa de Dios, que esa misericordia se extienda hacia usted. El hecho de que yo esté predicando y otros muchos más es la misericordia de Dios en su favor, querido televidente. Si usted aprovecha esa misericordia de la palabra de Dios y la recibe en su corazón, usted se convierte en la persona más que bienaventurado, una persona dichosa. Por eso Pablo dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi súplica a Dios a favor de ellos es que sean salvos. Porque les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no de ciencia. No según ciencia. En otras palabras, hay tantos religiosos en el mundo que tienen tanto celo, pero el problema es que tienen celo no según Dios, no según la ciencia, no según la sabiduría de Dios. Porque muchos dicen, yo ya tengo mi religión. Son miles de religión en toda la faz de la tierra. Pero le tengo esta noticia, nadie de las religiones puede salvarle. Y entonces, ¿qué hace usted siendo religioso? No estamos aquí profesando una religión, profesamos el camino santo de Dios. Es decir, creemos en un Dios que nos amó y que nos creó y que nos entregó a Jesucristo para que creamos que su sacrificio en la cruz sirvió para redimirnos con esa sangre que fue vertida ahí en la cruz de su cuerpo. Cuán importante es que entendamos que Dios ha determinado salvarnos a través de Jesucristo. Entonces Pablo les dice, les doy testimonio que ustedes tienen celo por Dios, pero no según ciencia, no según la verdad. Por eso estamos aquí para decirle, lea las Santas Escrituras, aprovecha al máximo, entréguese de todo corazón a Dios y Dios lo prosperará y Dios lo bendecirá poderosamente. Cuán importante es que entendamos que esa gracia santa de Dios está disponible para salvación. Pablo dice en Romanos capítulo 10, verso 3. Pablo dice, porque siendo ignorantes de la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Quiero que usted preste atención a esa santa verdad establecida por Dios en su santa palabra. Que la gente que tiene celo, pero de su religión, pero no de una relación con Dios. Por eso el hermano Pablo les dice, porque siendo ignorantes de la justicia de Dios, en otras palabras, no conocen la justicia de Dios, la ignoran por su propia capacidad, la ignoran, porque no quieren leer las Santas Escrituras, no quieren escuchar la palabra de Dios.
Escuchan otras cosas, pero no la gloriosa verdad de Dios. Por eso los hombres, procurando establecer la suya propia, no se han querido sujetar a la justicia de Dios. Esa es la situación, porque el hombre se siente cada día más y más derrotado, aunque sea millonario, aunque tenga toneladas de billetes en los bancos. El hombre sin Dios se siente miserable, vacío. Como muchas personas sabemos de personas que han muerto siendo millonarios, no fueron felices, no estaban tranquilos en su corazón. Y perdonen que mencione a ciertas personas, pero uno de los cantantes muy famosos, multimillonario, que acaba de morir, esa persona ciertamente se dice por todos los medios, se miraba en su rostro, en su mirada, se notaba la tristeza que había, se notaba que había totalmente un espíritu de muerte. Y él mismo confesaba: me estoy muriendo y nadie se da cuenta. No había paz, aunque sonreía, aunque estaba en los grandes escenarios, pero no había paz. Es que la paz no está en la fama, no está en el dinero, no está en lo popular que seamos. La paz está cuando el hombre confiesa su pecado a Dios y se aparta para andar en la justicia del Dios Santo, no en su propia justicia, sino en la justicia de Dios. A través del libro de Romanos, por ejemplo, podemos contemplar a la luz de esa palabra de Dios que la gente procura establecer la justicia propia de ellos y no han querido sujetarse a la justicia de Dios. Por eso se notan totalmente cada día más y más en desgracia. Por no tomar a Dios en cuenta, no logran alcanzar el éxito espiritual en sus vidas. ¿Cómo lo sabemos? Si vamos a la carta de Romanos también, según el capítulo 3, verso 10, según está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Por qué no hay? Porque no se sujetan, no buscan el sujetarse a Dios de ninguna manera. Esta es la causa porque el hombre se siente cada día más y más infeliz por dentro. Aunque sonríe, algunas veces canta, trabaja, duerme, pasea, pero en su alma hay un vacío que nadie no lo puede satisfacer, no lo puede llenar nadie, nada. Aunque tome todas las cervezas que se quiera tomar, aunque se fume todos los cigarrillos que quiera, aunque se inyecte la droga o la respire por la nariz, de todos modos, no hay nada que lo pueda satisfacer. Puede tener muchas mujeres o muchos maridos, nada puede satisfacerle, porque no hay nadie que sea justo en su propia capacidad hasta que venga a ser cubierto por la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No hay quien entienda sin Cristo, no hay quien busque a Dios. Todos los estadios están llenos de multitudes. Los templos están vacíos. No hay búsqueda de Dios. Los teatros están llenos. Los circos están llenos. Los lugares prostíbulos están llenos. Muchos lugares de perdición están abarrotados. Pero muchos templos están vacíos. Porque se cumple lo que dice la palabra. No hay quien entienda, ni hay quien busque a Dios. Todos han apostatado, a una se han hecho inútiles. No hay quien haga bien, no hay ni siquiera uno. Esto es de las personas que realmente no quieren nada con el Todopoderoso. Y además de esto, la gente sin Dios llega a tener
una actitud en su espíritu bastante terrible. No se puede hablar con ellos porque sueltan unas palabras tan espantosamente horripilantes. Según dice Romanos capítulo 3, verso 13, dice la Biblia: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden en engaño. Así está la vida, la boca, el corazón de la gente. Sus lenguas urden de engaño, ponzoña de áspides hay debajo de sus labios. Por eso que la gente, para decir una palabra buena, dice 5 y más malas. Unas cuantas palabras vulgares para decir una sola palabra, o muchas palabras vulgares para decir una o dos buenas. Por eso dice Pablo, y lo dice también en uno de los salmos, que tienen un corazón y una boca que es como sepulcro abierto. Y cuando está hablando de sepulcro abierto, está hablando de pestilencia, de muerte. La persona, entre más vulgaridad habla, más muerte hay en su propia alma. Más lejos se va yendo de Dios. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas urden en engaño. Ponzoña de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y está llena de amargura. Así está el corazón del ser humano sin Dios. Entonces, el camino sin Dios que el hombre ha tomado es el camino que en verdad le causa tanto daño, tanto pesar, tanto luto y tanta escasez de la presencia de Dios. Destrucción y desventura están en los caminos de ellos, porque no aman la verdad de Dios, no aman a Dios, y el camino de la paz no lo han conocido los impíos. No tienen paz. Es increíble. Hemos estado tratando con muchas gentes que en vez de humillarse, en vez de decir yo necesito de Dios, necesito la paz de Dios, necesito el consuelo de Dios, lastimosamente que el hombre no busque esa paz, no quiere esa tranquilidad. Entonces, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pues en todo han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es necesario, querido amigo, venir a Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y Él es el puente de acceso a la presencia de Dios. Él es la persona indicada para perdonar tu pecado, para limpiar todo tu ser, Jesucristo. Para eso vino a la cruz del Calvario, para dar su vida en rescate tuyo y mío. Y gracias a Dios que muchos cristianos ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y debemos entonces honrar a Dios sobre todas las cosas. Es necesariamente servir a Dios completamente y nunca a medias. Es necesario que una vez que venimos a Cristo y que hemos confesado nuestro pecado a Él, debemos honrarlo con todo nuestro corazón. En el libro de Primero de Reyes, capítulo 13, verso 21, había un varón llamado profeta de Dios, que en esta parte se menciona como el varón de Dios. No se dice su nombre, solo Dios sabe el por qué no apareció ese nombre ahí. Y clamó diciendo al varón de Dios que había venido de Judá: así dice Jehová, por cuanto has sido desobediente a la orden de Jehová y no has guardado el mandato que te impuso Jehová tu Dios. Dios le había puesto un mandato de obediencia, pero no quiso acatarlo, sino que has vuelto atrás, has comido pan
y has bebido agua en este lugar, de que él te dijo, no comerás pan ni beberás agua ahí, no llegará tu cadáver al sepulcro de tus padres. La desobediencia le causó la muerte a este hombre. Y dice la Biblia que aconteció pues que después que hubo comido pan, después que hubo bebido, que el otro aparejó para él el asno, es decir, para el profeta que él había hecho volver. Y este se fue, mas un león le halló en el camino y le mató. Un león le mató y quedó su cadáver tendido en el camino y el asno estaba junto a él. El león también se estaba junto al cadáver. La desobediencia produce muerte. La muerte causa tanto y tanto daño al hombre desobediente, porque si muere en desobediencia, va al lugar de la corrupción. El alma en el infierno se viste de carne, pero se putrefacta, apesta a muerte. Todo lo que es el infierno, las personas que han ido y que Dios les ha permitido regresar para contar, dice que es una pestilencia insoportable, que se pasa muchos días, que cuesta comer por causa de que sienten el mal olor en sus propias narices. Sienten aquel impacto de ver las carnes pudriéndose en los sepulcros del alma. Estamos hablando del infierno. Es espantoso y doloroso, porque el que se aparta de Dios y no sirve a Dios correctamente, corre todo el riesgo de ser eliminado. Querido televidente, es necesario obedecer a Dios en todo lo que Dios te manda de nuestras vidas. Y la Biblia dice, y aquí que unos hombres que iban pasando vieron el cadáver tendido de aquel varón de Dios en el camino, y el león que estaba junto al cadáver, y fueron, lo contaron en la ciudad donde aquel profeta anciano habitaba. Y entonces dice la Biblia claramente que cuando lo oyó el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, es aquel varón de Dios que fue desobediente al mandato de Jehová, por lo cual le entregó al león que le ha despedazado y le ha muerto, conforme a la palabra que Jehová le había dicho. Entonces, mis amigos, es triste y lamentable el estar viviendo en dos aguas, viviendo en las aguas santas, limpias de Dios, y en las aguas sucias. No se puede vivir en ambas aguas. No se puede estar en el camino correcto y en el camino incorrecto. No se puede ser santo y al mismo tiempo un diablo hecho pedazos. No. Se necesita ser cristiano correcto, sin hipocresía. Debe de haber rectitud, lealtad delante de Dios, porque Dios ha trazado el camino que es la santidad, la rectitud. La Biblia nos habla en Isaías 1:10 que los príncipes de Sodoma, a ellos se les ordena y se les dice, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dios ordenando a los líderes políticos a que escuchen la palabra, a que atiendan el consejo de Dios. Según el versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero la sangre de los bueyes. No quiero ni de las ovejas ni de los machos cabrillos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Que cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios. Dios no recibe ningún culto
cuando no está dispuesto el hombre a sujetarse a Dios. Usted puede hacer todos los servicios necesarios habidos y por haber. Si no anda derecho delante de Dios, Dios no acepta sus sacrificios, no acepta sus oraciones, no acepta sus cultos, no acepta que usted se persigne cuantas veces sea necesario y rece cientos y miles de Padres Nuestros sin andar en la plena obediencia. Dios no acepta su clamor. Por eso dice el Señor en Isaías 1:12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Entonces, a través del profeta de Dios, en este caso Isaías capítulo 1, verso 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Note lo que Dios habla por boca del profeta. No me traigáis más ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. No puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Donde hay toda perversidad, Dios no acepta ninguna fiesta o culto que se haga supuestamente a Dios. Y Dios le dice a su pueblo, según Isaías 1:14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. No lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, no la voy a escuchar, no las oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esa es la causa porque Dios no recibe tu culto, tu adoración. Por el pecado, por la inmundicia. No se puede servir a Dios y a los demonios. Si se hace una u otra cosa, eso es trágico, eso es desastre, eso es pérdida de tiempo, eso es confusión, eso es estar en tinieblas. Eso es no entender el plan y el propósito de Dios. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Seguid la paz para con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es tan importante que entendamos. Y el consejo de Dios para ti, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Ese es el santo camino de Dios. No sigas en el camino perverso de tus propias actitudes, de tus propios pensamientos, de tus propios deseos, sino avanza hacia Cristo Jesús. Por eso Dios declara, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor, Luis Antonio Palacios, presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California, 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.